Ah, la Nintendo 64. Una consola súper conocida y querida alrededor de todo el mundo. Hogar de tales juegos hermosos y adorados como el Mario 64, Ocarina of Time, Smash 64, GoldenEye 007, Mortal Kombat 4... Ok, ese sí que no es tan querido. Pero ya que lo nombramos... ¡Qué juego de mierda! ¡Por Dios! Ed Boon, ¿cómo mierda viste esto y dijiste sí, ok, esto puede vender, no lo cancelen, soy Ed Boon? Animaciones de mierda, controles de mierda, programación de mierda, fatalities de mierda, cámara de mierda, voice acting de mierda. You can't drop me. You have to uphold the law. You have to arrest me. Wait, this is brutality. You can't do it. Wrong, Jarek. This is not a brutality. This is a fatality. Todo es una cagada menos por la pantalla de Game Over que me asustaba cuando lo jugaba hace como más de 10 años. Eso no debería ser un cumplido. El equipo que elaboraba en Mortal Kombat tenía muchísima experiencia con juegos de pelea en 2D. Pero para vender la Nintendo 64 tenían que pegarse a la moda, que era juego de 3D, no más Edge color. Podrían haber hecho solo los modelos y fondos y gráficos en general en 3D, pero sin hacerlo en Arena Fighter, como hicieron recién en Mortal Kombat 9, que fue hecho por otro equipo. Pero no, tenían que dar el paso extra y volver de una Arena Fighter, como el Tekken, pero malo. Para evitar que Mortal Kombat 4 se vuelva un desastre comercial, Midway practicó haciendo un par de Arena Fighters clones de Mortal Kombat antes de lanzarlo y así saber mejor con qué experimentar y qué cambiar para que no sea absolutamente horrible. Y bueno, miren cómo le fue, ¿no? Entre esos juegos están War Gods, Biofreaks y el juego del que voy a hablar hoy, el día de hoy vengo a hacerles acordar o presentarles este juego medio de mierda al que todavía le tengo tanto cariño. Esta es la historia de Maze the Dark Age, el antecesor de Mortal Kombat 4 olvidado. Volvamos un segundo a... no sé, 2009 ponele. La Nintendo 64 fue descontinuada en 2002, así que conseguir una era bastante más difícil que antes, pero no imposible. Pero cuando le agregás el hecho de que vivo en Argentina, ahí toda posibilidad se va a la mierda. Lo que sí tenía era una PC. Una PC que en ese entonces se la bancaba. Ponele. Y una vez que fui al shopping con mis viejos, vi una caja así de algún disco, juego, algo, lo que sea para una PC, con una foto de Mario cayendo con un paraguas, con un logo de Nintendo 64, y que atrás decía que tenía varios juegos para la consola. Yo lo vi y dije, yo nunca jugué el Mario 64. Lo tengo que jugar ahora, sin saber que el disco no solo venía con el emulador incluido, sino que con literalmente todos los juegos que tocaron la Nintendo 64. Sí, los malos también. Jugué muchísimos de esos, incluyendo el Mario, obviamente, el Zelda Ocarina of Time, el Smash 64, el Doom 64, Fight of Destiny y obvio y tristemente el Mortal Kombat 4. Entre tantos buenos y malos que jugué, llegué a encontrar el Maze de pura casualidad y me enamoré casi instantáneamente de todo. Desde el roster, la música, las fatalities. Diría el gameplay, pero... en ese entonces solo le daba bola a estos personajes se pegan y se matan, ¡qué piola! Y no me di cuenta de lo imbalanceado que estaba. Es infinitamente mejor que el Mortal Kombat 4, pero no creo que signifique mucho. Bueno, me estoy yendo de tema. Un buen juego de lucha se recuerda principalmente por su roster. Y este tiene algunos personajes memorables, otros no tanto, y otros son conserje, pero siguen siendo muy buenos personajes, como por ejemplo el enano Gundam, el chino Edge espadachín, el viejas, Deimos, del vikingo Melina Roja, la Dominatrix, Musul Machete, este hijo de remil puta, Mordecai, el ciego del tema gracioso, y la mina rompepija esta que no deja hacer este ruido del ¡para! Spinal católico. Y... hay otros personajes, pero son secretos y capaz lo vemos después. Explicaría el lore de cada uno, pero el lore en sí es medio una bosta en todo el juego. Así que explico la idea general y vamos por otra cosa. ¿Es este adefesio hijo de remil puta? Es un hechicero llamado Asmodeus. Tiene esa forma monstruosa, asquerosa, poronga inmortal gracias al llamado Mazo de Tanis, forjado en el mismísimo infierno. Para mantener ese poder tiene que alimentarse de pobreza, desesperación y enfermedad. O sea que para sobrevivir nada más tenía que mudarse a un país tercermundista random y terminaba el juego. Como Venezuela no existía en ese entonces, Asmodeus crea el Pacto de los 7 y les otorga una porción limitada de poder del mazo a cada uno de los boludines, para que ellos se agarren a tortazo limpio y él se alimente de la muerte que causan. Pero como es reverendo imbécil, no se dio cuenta de que era una idea terrible y que literalmente todos iban a tratar de matarlo para obtener su poder, o destruirlo. Y nada, ahí empieza.
cumple una función. Supongo ahora cada personaje tiene una razón para intentar obtener el mazo. Es medio soso, pero qué sé yo. Yo juego juegos de pelea para cagarme en trompadas, no por el lore. Y este logra ser muy entretenido y visualmente muy copado con su diseño de personajes y mapas, pero en otros aspectos flaquea más. Eso por un lado. Ahora, en cuanto al gameplay, es una garcha. No, mentira. Está ok, pero medio denso a veces. Los controles consisten de un stick, obviamente, que te permite moverte libremente en un espacio 3D, pero siempre mirando al enemigo. 2 botones para esquivar, para permitirte más movimiento alrededor del mapa. 2 botones de golpe, ligero y fuerte, y 1 de patada. Patada singular, sin variación. Sirve, pero no es muy bueno. Solo hay 3 botones de golpe, lo cual debería limitar extremadamente el potencial de combos, y lo hace, pero hay suficientes para cada personaje. Si te gustan los Mortal Kombat 3D, esos de los petes, o el Soul Calibur, te vas a pasar un buen rato con este juego. Hay mucho potencial de movimiento, lento, pero movimiento, combos entretenidos y stages peligrosos. Algunos piolas y otros que directamente no tienen puto sentido. En este te metes al agua y está todo piola, pero en este ni se te ocurra porque te electrocutás. En este si pisás la lava no te morís inmediatamente, en contra de la creencia popular, sino que te morís nada más si tomás la decisión consciente de que la lava te está quemando la piel. Lo único a tener en consideración es que, a diferencia de la versión de arcade, que sí, tuvo versión de arcade, la versión para Nintendo 64 corre hasta ahí. Tiene menos escenarios secretos, así que ni te vas a enterar, pero igual. Algunas cinemáticas corren más lento que jubilado con muletas, y dependiendo del emulador algunas texturas directamente ni te cargan. Pero fuera de eso es un juego divertido. No va a aparecer en Evo en ningún momento, pero es un rato entretenido para apretar botones y pensar cada tanto. Pero ¿sabés lo que no es un rato entretenido? Este hijo de mil puta, este ponja de mierda te va a borrar la vida en 2 interacciones. Rapidísimo el hijo de puta, recontra pesado. Y considerando que en este control porongoso no puedes hacer ni de pedo un combo completo consistentemente y el juego se resume en cagarte a piñas con el control y los botones, este chabón controlado por una IVA te va a circuncidar 83 veces antes de que te des cuenta. Y encima con la cara de sandalia derretida que tiene el modelo te da más bronca porque mirá lo pateado que está. Se supone que se tiene que ver así. Odio a este chabón. Pero a quien no odio es a ¡Pollo! ¡Pollo, mi reputísima God! La cabra. Es un pollo de mierda, pero es por lejos el mejor personaje secreto de cualquier juego de pelea. Es un puto pollo. Y tira huevos. Y tiene un gran pond donde explota toda la mierda. Sí, sus movimientos son una verga. Puede que tenga combos cortísimos, pegar menos que un moco y que sus únicos puntos a favor sean pegar rápido y tener una hitbox minúscula. Pero es pollo, loco, ¿qué más decirte? Es una mina random malaquetaria, la rubia dominatrix, convirtió en pollo porque sí, y ahora pelea y escupe fuego, y en su final bueno se convierte en un recontra monstruo, y el universo de este juego se inspira en ella para crear el concepto de los dragones. Es pick, es todo pick, top tier silveradora, chúpenla, tier octuple S. A ver, adoro este juego. Marcó mi infancia de una forma particular porque es un juego muy particular, pero también es objetivamente medio una poronga. Está más o menos a la altura que el Mortal Kombat 4, ponele. Personalmente me gusta mucho más por el apartado visual en general y porque es muy creativo, pero lastimosamente todo lo que tenga que ver con el gameplay es muy limitado y clunky como para poder proponer mucha profundidad. Pero no me importa para nada, hasta la muerte lo voy a defender. Es un juegazo y se pueden ir a cagar todos. Vengo cargando el legado de este juego y no me canso más. No lo juna nadie y no me importa. Si merece un juego nuevo, una secuela, un remake, algo, lo que sea. Los personajes son demasiado copados como para dejar que se muera ahí. Si Atari se sacara la pija, la estampara contra la mesa y dijera, ¿saben qué, guacho? Maze 2. Se llenarían de guita. Vendería más que el Minecraft. ¿Saben qué? Ya fue, loco. Denme los derechos a mí. Yo lo hago. Yo hago el Maze 2. Por favor, Atari, les ruego, denme los derechos. Yo les hago el jueguito de cero, no me importa. Soul Calibur es una verga al lado del pic glorioso que es Maze de Dark Age. Lo necesito. Por favor, loco, lo necesito, por favor.